mejor amigo, mi mejor compañía en aquellos momentos de oscura soledad. Acuérdate de aquel amor cuando me pensaste por primera vez. Buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos con este programa que estás viendo en este momento o escuchando por la radio Portadores del Fuego. El Señor te bendiga como todos los lunes. Estamos aquí, esta vez no en vivo, tenemos el programa grabado por otras circunstancias, pero aquí estamos con el programa. Pastor, un saludo a la gente. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones. Y como siempre les digo, que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca en ustedes. Amén. Te recordamos que podés escuchar nuestros programas a través y sus repeticiones a través de la radio FM Revival 96.3, también a través del sitio web www.avivarriosdedios.com, a donde podés escuchar la radio en vivo y también descargar la aplicación. Te animamos a que entres, que puedas descargar la aplicación y en un solo toque puedas escuchar la radio. Esto es recomendable para la gente que por ahí no tiene buena señal en la radio, porque bueno, todavía no estamos en crecimiento con la radio, entonces por ahí hay lugares quizás muy al sur en donde no se escucha bien la señal, pero lo que es el norte, el Valle Central, Valle Viejo, se escucha gracias a Dios muy bien. Así que, pero si tenés que estar ahí con la antena ahí moviendo para agarrar buena señal, te animo a que si tenés un buen acceso a internet, no estés gastando los datos del celular, pero si tenés internet, que puedas entrar al sitio web a través de cualquier dispositivo, computadora, tablet, celular. Puedes entrar a través de www.avivarriosdedios.com. Puedes escuchar la radio online, la misma programación, todo lo mismo, escuchar las reuniones en vivo. Y te recordamos que nuestras reuniones son días viernes 20 horas y domingos 9:30 de la mañana. Por ahora ya vamos a estar avisando si hay un cambio de horario o cambio por los calores, el tema de ¿cómo se llama? Del horario de verano, así le llamaríamos. Y quedan 4 programas, ya vamos a hacer una oración. Quedan 4 programas para la gloria de Dios y hoy cumplimos 30 programas. Hoy cumplimos 30 programas, así que le damos la gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre amado, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús y por medio de tu precioso Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por este programa número 30. Gracias por todo favor que nos diste. Gracias por la luz de cada día, porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias, Señor, por tu favor, por tu amor. Bendito eres tú, Señor, bendito y todopoderoso. Te damos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos toda gloria y toda honra, por siempre y para siempre. Amén. Bueno, hoy cumplimos 30 programas para la gloria del Señor, que nos ha sostenido, como hasta acá el Señor nos trajo. Así que bueno, gracias a Dios que hoy podemos hacer el programa número 30. Muy poquitos lunes no hemos hecho el programa por alguna que otra situación, pero o sea, son 30 semanas que hemos hecho el programa, así que bueno, contentos. Y ya finalizamos el año, quedan 4 programas sin contar este, así que bueno, los próximos 3 programas vamos a estar hablando de 3 grandes avivamientos que ha habido, y que han sido de mucha bendición para la Argentina también. Y el último programa, si bien todos los programas hacemos un tiempo de oración, pero el último programa vamos a estar repasando profecías que se han hecho sobre Argentina, y vamos a tener un tiempo de oración, y a ver, creo que sería el lunes 19 de diciembre, sería el último programa del año. Ya viene la fiesta, la Navidad, Año Nuevo, así que lunes 19 de diciembre, el último programa de Portadores de Fuego de este año,
porque creo que el año que viene vamos a seguir, porque hemos quedado con muchos, o sea, no podemos llegar a contar la cantidad de personas que el Señor ha utilizado, sea de la historia moderna de la iglesia, o sea de los padres de la iglesia, y aún hemos agarrado algunos de las escrituras. Creo que hablamos una vuelta del rey Ezequías, del rey David, hemos hablado del rey Usías. Entonces uno tendría que, tenemos para hacer un montón de programas. Así que, y el otro día yo tengo el tomo, hasta el tomo 3 de Generales de Dios. Y el otro día estaba viendo, claro, nunca más volví yo pensé que era el último tomo ese, ¿no? El 4 y el 5. Al micrófono, por favor. Ah, 5 también. Préndelo. Si te apaga. Ah, está prendido bien. Sí, está el tomo 4 y el 5. Así que bueno, ya vamos a ver de conseguir el tomo 4 y ver qué evangelistas, qué pastores, qué hombres de Dios menciona allí. Pero hay un montón que no hemos hablado todavía. Por ejemplo, Billy Graham, Oral Robert, Jimmy Swaggart. O sea, hablamos de ahora contemporáneo. Un montón de hombres de Dios que todavía no hemos hablado. No hemos estado embebiéndonos todavía de lo que Dios hizo a través de la vida de ellos. Charles Spurgeon, no hemos hablado todavía de Charles Spurgeon. Entonces bueno, hemos hablado de un montón, ¿verdad? Hemos comenzado con John Hus, con los reformadores. ¿Te acuerdas los primeros programas? Los reformadores, John Hus, Martín Lutero, Juan Calvino. Después fuimos con John Knox, creo que era, que es como una transición entre los reformadores y los avivadores. Después empezamos con los avivamientos de los hermanos Wesley, Jonathan Edwards, ¿quién más? Creo que hablamos también de George Whitefield. Después hablamos también de Amy Simple McPherson, María Gutur Ether. Después fuimos por el primer gran avivamiento argentino, Tommy Hicks. Hablamos de Catherine Kuhlman en los últimos programas. El programa anterior hablamos de Benny Hinn. Y de personajes bíblicos hablamos, como dijimos, el rey Ezequías, el rey Usías y creo que el rey David. Creo que hablamos del rey David o por ahí lo vimos. Así que bueno, han sido la verdad programas que para nosotros han sido de mucha bendición, y creemos por fe que para quienes han estado siguiendo a través de la radio, del internet, también han sido de gran bendición. Así que bueno, yo creo que el año que viene vamos a continuar con este programa. Algún programa lo hemos dedicado a la historia de un himno. ¿Te acordás de Spafford? El himno Estoy Bien. Hemos hablado del avivamiento de Azusa, el avivamiento de Gales. Así que, y todavía falta mucho. O sea, yo tengo ganas, por ejemplo, de hablar de Clemente de Alejandría, que es uno de los padres de la iglesia. Hay una parte de la teología que se llama la patrística, que es donde se estudia la vida de los que se llaman padres de la iglesia, que son los sucesores de los apóstoles. Por ejemplo, Clemente, hay dos Clementes, no me acuerdo cuál de los dos, Clemente de Alejandría creo que es, que fue ordenado ministro por los mismos apóstoles, no me acuerdo si por Pedro y Pablo, ordenado ministro por ellos. Entonces otro fue discípulo de Juan. Entonces hay mucho que está Irineo, Orígenes, Clemente, y son historias de hombres de fe que valen la pena repasar. Por ejemplo, Clemente fue el que siempre te cuento que lo iban a quemar en la hoguera, y el fuego se hizo como una bóveda y no lo quemaba. Entonces, ¿qué hicieron? Lo atravesaron con lanzas para poder matarlo. Así que bueno, uno ve ese tipo de milagros que el Señor ha hecho a través de muchos hombres de Dios. Y bueno, y hay muchos para ver. Billy Graham, Oral Robert. Todavía no hemos hablado del avivamiento de Pensacola en los años 90. Hay mucho todavía para ver. Historias hermosas de himnos, como hemos visto del himno Estoy Bien de Spafford. También está el himno He decidido seguir a Cristo. Hay himnos que tienen realmente una historia hermosa por detrás. Podríamos también hablar de algunos hombres de Dios, algunos salmistas, músicos como Marcos Huida, Les Campo. Bueno, hay mucho todavía para ver, y hoy vamos a concluir con el programa anterior, que es la historia
de Benny Hinn. Habíamos dicho que Benny Hinn nació en Tierra Santa, nació en la ciudad de Haifa, que es la misma ciudad en donde está el puerto que salió Jonás. Y bueno, y nació allí en Tierra Santa. Así yo decía el programa anterior, así como nosotros agarramos el auto y nos vamos al rodeo, nos vamos a la junta, nos vamos a los Varela, vamos al dique, vamos a pasear un rato. El tío de Benny Hinn agarraba el auto, que creo que era un Falcon viejo, agarraba el auto y lo llevaba a Jericó, lo llevaba, qué sé yo, a la tumba del rey David, lo llevaba a donde estuvo Abraham, a donde estuvo Jesús. O sea, los tours de él eran ver la Biblia en acción. Además se crió, sus padres eran ortodoxos griegos, sea de la iglesia ortodoxa griega, la iglesia de Oriente. Entonces se crió bajo una religiosidad muy estricta, muy estricta. Lo enviaron a un colegio de monjas en donde se le enseñaba la Biblia en sus idiomas originales, o sea, de chiquito se le enseñaba la Biblia en hebreo, en griego, porque también creo que se le enseñaba en griego, pero se le enseñaba en hebreo, arameo, el Antiguo Testamento, claro, en griego, el Nuevo Testamento. O sea, imagínense, un niño de 8, 10, 12 años ya sabía hablar griego, hebreo, arameo, no sé si latín también, más el sirio que hablaban sus padres, y aprender inglés porque el padre era embajador, creo que era embajador de Siria. Y bueno, tenía muchos privilegios en su ciudad, o sea, tenían un buen estatus. Y de repente salió una oferta de venirse a vivir a América, a Estados Unidos, cruzar el charco, y fue comenzar de nuevo. Un Benny Hinn ya joven, adolescente, y allí comenzó, creo que la universidad, no recuerdo bien, y ahí es donde empieza a tener contacto con unos carismáticos. Eran unos carismáticos, si mal no recuerdo. Claro, casualmente por todo esto de que él conocía la Tierra Santa a través de su tío que lo llevaba a todas partes, es que él expresó en una oportunidad que no necesitó ir a una escuela bíblica. Claro. Porque la vivió a la Biblia, la vivió, la conoció en el lugar que acontecieron los hechos. Pero a la vez tenía mucha estructura religiosa, o sea, para él Dios era un Dios lejano. ¿Cómo voy a pedirle directamente a Dios si Dios está sentado en su trono? Es un Dios lejano. Y de repente se encuentra en el colegio, en la universidad, con estos carismáticos que dice que tenían una sala donde se reunían a orar y hablaban de Jesús como si fuera su mejor amigo, como si Jesús estuviera ahí a la par de ellos. Entonces, bueno, eso empezó a llamarle la atención, pero a la vez sentía cierto rechazo y por ahí los esquivaba. Porque decía, ya llegan estos locos. Y hay veces que no los podía esquivar porque Benny trabajaba en un carrito de helado. Entonces él estaba trabajando y le caían estos aleluyas a hablarle de Jesús. Y bueno, y no se los podía sacar de encima, tenía que escucharlos a veces, ¿verdad? Porque estaba en el lugar de trabajo. Pero en una ocasión dice que lo invitaron a esas reuniones de oración y salió corriendo, creo, la primera vez porque empezó a escuchar que uno empezó a hablar en lengua, otro empezó a profetizar, empezaron a cantar en lenguas, a adorar, y eso primero sintió como que una paz lo envolvía, pero a la vez tuvo temor y salió corriendo. Claro, temor a lo que no sabía que era. Era algo totalmente nuevo para él, o sea, él venía de una educación estrictamente religiosa, pero religiosa, y de repente tener algo, estar frente a algo espiritual que nunca vio, que nunca escuchó, que nunca supo que existía, fue algo muy fuerte para él. Pero bueno, eso fue, digamos, los toques con que el Señor empezó a traerlo a Benny Hinn. Y bueno, todo esto está en el libro Buenos Días Espíritu Santo. En los primeros 2-3 capítulos hace como una autobiografía, y es cuando se da el encuentro en la iglesia con Kathryn Kuhlman, que hemos hablado en los programas anteriores, ¿verdad? Y ahí vemos que, bueno, él ya venía, yo creo que ya empezaba a asistir con estos carismáticos, a adorar, creo que se les llamaba la gente de Jesús.
The People Jesus, que por ahí ellos creo que los People Jesus eran como una especie, un movimiento hippie, o sea, era como un movimiento onda hippie, pero en vez de buscar su, no sé cómo que no me sale en este momento, pero en vez de buscar la salida, eso de experimentar en las drogas, en el sexo, en el alcohol, estos hippies se empezaron a convertir. O sea, muchos de estos hippies que buscaban, no me sale la palabra ahora, vio que buscan como crecer espiritualmente, pero bueno, ellos lo canalizaban a través del sexo, la droga, el alcohol, y de repente muchos de estos hippies se empezaron a convertir. Y es el movimiento que más o menos en los años 70, que se llama el movimiento de la gente de Jesús o los People Jesus. Y de allí surgieron muchas canciones quizás que conocemos hoy, algunos coritos que conocemos hoy, surgieron de esa época. Es más, se dice que la música que tocaban estos hippies convertidos, que en vez de canalizar y de crecer a través de los vicios, lo hacían a través de la fe de Jesús, y dice que se reunían en las playas y cantaban, adoraban al Señor con una guitarra. O sea, esto también en algún momento lo vamos a profundizar más, fue un quiebra en la estructura. Porque lamentablemente siempre vemos que la religión viene un avivamiento, pero luego lo estructuran, y viene todo el tema administrativo y toda la estructura organizacional, que no digo que no haya que hacerlo. Nosotros acabamos, para la gloria de Dios, de hacer el fichero de culto, y bueno, hay normas que hay que cumplir con el Estado, con el Estado, es el fichero de culto propio. Y hay normas que hay que cumplir con el Estado, hacer asamblea, cambiar la comisión directiva, llamar a elecciones, qué sé yo, hay que presentar los papeles, bueno, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene que impedir. Ayer domingo, bueno, el domingo les contaba así rápidamente cómo los metodistas, que fue un tremendo avivamiento, de repente los pastores, ya después de 100 años del avivamiento aproximadamente, los pastores tenían tanto trabajo administrativo en la iglesia que ya no tenían tiempo de predicar. Entonces vemos cómo la religiosidad se empieza a inmiscuir y hay tanto trabajo para hacer que se olvida el secreto, se olvida la oración, se olvida el tiempo de intimidad con el Señor, se olvida el predicar, el dedicarle realmente tiempo a la iglesia, a los hermanos. Y bueno, es lo que muchas veces pasa, y de repente aparecen estos hippies, ¿verdad? Cantando, no sé, yo tengo un amigo que me habla en la playa, y rompía muchos esquemas. Entonces, este tipo de gente creo que es la que tuvo, porque hace mucho que no lo leo completo el libro, bien, de Buenos Días Espíritu Santo, pero es con la que tiene contacto Benny Hinn. Es más, esta gente, Kathryn Kuhlman amaba mucho a los People Jesus, a la gente de Jesús. Hay videos en internet que los pueden encontrar, donde está Kathryn Kuhlman rodeada de estos chicos, y es realmente un clima de adoración muy lindo. Y bueno, Benny Hinn entra en ese contacto con esta nueva espiritualidad, y hasta que surge, ahora, él no podía hablar esto con su familia. No, porque sabía que no lo iban a entender, no lo iban a comprender, y que iba a ser determinante en la relación familiar. Claro, o sea, entendamos que por la cultura, por la tradición, o sea, es más, creo que uno de los capítulos se llama Tradición, en donde él cuenta todo esto. O sea, era decirse que iba a alguna iglesia evangélica o que sea, era ser rechazado por la familia. Así tal cual. Es más, cuando el padre se enteró, se enojó mucho, Le prohibió volver. Sí, fue un problema familiar grande. Y que quizá hoy también sucede este tipo de cosas. A nosotros nos pasó cuando conocimos al Señor. Mi abuela también, no quería saber nada, pero después pedía que oremos por ella. cuando andaba enferma, vení, Noemicita, ora por mí.
pero los principios, Costó mucho. Tengan en cuenta todo lo que es la tradición familiar en cuanto a religión. Que cómo vas a llevar una religión distinta a la de tus padres, de tus abuelos. Es duro, sí, es duro. Pero bueno, el Señor hace como quiere hacer y hasta que un día tanto mi mamá como mi papá entendieron. Mi papá comprendió más rápido. Mi mamá era más dura, pero lo entendió. Y me enteré que lo entendía y se hacía la dura porque un día llama, porque nosotros habíamos ido a oración a la primera iglesia donde nacimos. Un día llama una amiga por teléfono y ella le dice que me decía cosas a mí para hacerme renegar, para hacerme enojar, y no lograba enojarme porque ya no me enojaba. No lograba enojarme. Entonces, pero pero los no, principios fueron duros, volvíamos de la iglesia ay, y no saben lo que era un infierno, salíamos del cielo y entrábamos era al al infierno. infierno. No, no tienen idea lo que era cuando llegábamos acá, con decirles que cuando salíamos del lugar de reunión, mis hermanos se quedaban orando por nosotros ahí para que lleguemos en paz acá, porque sabían lo que pasaba. Desde cerrarnos la puerta, no saben. Y las cosas que escuchábamos, Sí, que yo lo llevaba a mi hijo por mal camino. los evangélicos. Y a ver, uno no es que cuente esto, uno lo cuenta con anécdota, pero cuando uno comparte una experiencia como esta, seguramente Dios la está poniendo en el corazón, pero es porque quizás alguien más pasa por este tipo de situaciones. Y bueno, es para decirte que no estás solo, que muchos hemos pasado por situaciones similares, pero el Señor hace su obra, y bueno, en Benny Hinn, después yo creo que cuando el papá, ya ha avanzado la historia de Benny, cuando ya Benny empezó a predicar, lo vio a su padre sentado. Pero ellos no sabían, claro, que él le claro, predicaba. vamos entonces, vamos por partes, yo me salté mucho. Bueno, van a la reunión de Catherine Kuhlman, en donde su amigo le invita y claro, fue todo, él acostumbrado a una religión, algo muy tranquilo, monótono, o sea, por ahí la iglesia ortodoxa griega es mucho más tranquila, mucho más tranquila. Sí, lo que tiene por ahí lindo es que hablan a veces en arameo, en hebreo. Bueno, todo tiene su belleza. Y claro, y le dicen, bueno, tenés que venir a esta reunión, lo invitan, le pagan el micro, pero tenían que viajar no sé cuántos kilómetros. O sea, ya de entrada era rara la cosa, tener que viajar a otra ciudad tantas horas en medio de la nieve porque era invierno, a ir a escuchar a una mujer que habla de Jesús. O sea, ya para esto ya era medio... Y le tuvo que decir a los padres que se iba a otro lado, no sé qué, porque los padres no lo iban a dejar ir. O sea, era una cultura muy fuerte, una cultura muy religiosa, estructurada y muy fuerte en lo familiar. O sea, el padre mandaba y Benny ya tenía como 20 años, pero tenía que hacer lo que el padre le decía. Y bueno, se va y creo que se demoró el micro y llegaron tarde al hotel, tarde en la noche. Y le dice, bueno, tenemos que levantarnos, no sé si era a las 6 de la mañana. ¿A las 6 de la mañana? Sí, tenemos que estar a las 8 en la iglesia. Y no podía creer que para ir a una iglesia tengan que levantarse a las 6, estar a las 8, porque a las 10 creo que abrían las puertas de la iglesia, y estar haciendo ¿qué vamos a hacer durante 2 horas antes del...? No, es que hay mucha gente, y cuando llegan al lugar, filas de gente, y a medida que empezó a avanzar el tiempo, las horas, empezó a sumarse más y más y más gente. Entonces, en medio del frío, en la oscuridad, la noche, en la madrugada, dice que estaba todo abrigado con sobre todo, que sí, un montón de camperas encima, pero ahí el Espíritu Santo empezó a obrar. Dice que empezaba a temblar, pero no era un temblor de frío, era un temblor que no podía controlar, que duró todo el tiempo que había estado allí en la fila. Y después el amigo le dice, mira, cuando abran las puertas, corre.
Y otra cosa más que chocó, ¿cómo correr para entrar en la iglesia? Correr porque si no te van a atropellar. Y el Benny Hinn no entendía cómo puede ser, vengo de otra ciudad, levantarse a las 6 para estar a las 8 en la iglesia, cuando a las 10 la reunión, hacer 2 horas de fila, y ahora me dicen que tengo que entrar corriendo a la iglesia. Entonces, bueno, cuando se abrieron las puertas, dice que se preparó y entró corriendo, llegó a la primera fila, y él ahí como que estuvo peleando con los ujieres porque no lo dejaban sentar en la primera fila, porque en la primera fila dice que Kathryn Kuhlman dejaba que se sienten intercesores, gente que estaba en constante oración durante la reunión. Y bueno, cuando se dio cuenta ya la gente había avasallado otro lugar y logró encontrar 2 asientos para él y su amigo. Y ese temblor que había desaparecido volvió a aparecer. Y de repente también en medio de la reunión encontró hablando en lengua, o sea, algo que nunca había hecho, algo que nunca había vivido, que nunca le habían contado. Estaba temblando, estaba hablando en lenguas, estaba siendo, dice, inundado por la presencia de Dios. Y en medio de la reunión, dice que Kathryn Kuhlman extendió su dedo hacia donde él estaba y empezó a llorar, quebrantada. Hizo que los músicos se callen, dice que fue un silencio mientras ella lloraba y señalando a donde Benny Hinn estaba. O sea, nunca sabían, no se conocieron, es más, nunca en la vida se conocieron. Creo que hicieron intercambio de correspondencia nada más, pero nunca se conocieron personalmente. Entonces Kathryn Kuhlman dice que señaló a donde estaba Benny como si lo estuviera señalando a él, empezó a llorar y a decir, por favor no lo contriste. Y dijo eso 3 veces y terminó diciendo, Él es todo lo que tengo. Y hablaba del Espíritu Santo. Y dice que allí sintió Benny como que no sé, como que se sentía morir. Era una cosa que sentía como si un peso cayera sobre él, algo así, lo que recuerdo. Por lo que muchos sostienen que fue en ese momento en el que el manto, así como el manto de Elías pasó a Eliseo, el manto de Kathryn Kuhlman pasó a Benny Hinn. Porque también, bueno, a los pocos años, Kathryn murió de un cáncer avanzado, que ya hemos contado en el programa, no dejó que oraran por ella, quería irse al cielo. Y bueno, y comienza ahí, y bueno, Benny Hinn fue tocado por el Espíritu Santo, tuvo una experiencia tremenda, volvió a la casa, siguió con esa unción, temblando, hablando en lengua, sintiendo la presencia de Dios. Es más, creo que tuvo un sueño, visión en ese momento, y empezó a conocer al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo decía él? ¿Cómo le cuento esto a mis padres? ¿Cómo le cuento esto a mis padres? O sea, fue realmente algo que chocó con su vida, con su cultura. Pero bueno, y el Espíritu Santo lo empezó a llevar para predicar en un lado, para predicar en otro. Y fue allí que, bueno, cuando el padre se entera que andaba predicando estas cosas, y la iglesia, fue un problema familiar muy grande, fue un tema muy difícil, pero el Señor siempre estuvo en el medio. Y claro, Benny Hinn tenía un gran problema, que era la tartamudez. Benny Hinn tartamudeaba mucho, no hablaba de fluido. Entonces que él predique, la verdad, era un milagro de Dios. O sea, fue un milagro de Dios cuando él empezó a predicar, porque Dios lo sanó de la tartamudez. Entonces eso fue lo que tocó la vida de su papá. Eso fue lo que tocó la vida de su papá, porque él creo que vio una publicidad. Bueno, acá tenemos un invitado especial. Sí, se le ve el hocico, creo que se le ve. Pero ahí tranquilito, tranquilito. Vamos a poner un guardia ahí para... creo que vio una publicidad en donde decía que Benny Hinn predicaba, no le avisó nada, el papá estamos hablando, y fue a la iglesia en donde él predicaba. Sí, los padres fueron a la iglesia a donde Benny Hinn estaba predicando, y dice que estuvieron ahí, y cuando Benny los vio se quedó helado. Pero cuando llega a la casa, porque creo que los padres se retiraron antes, ¿no?
No, pero el tema es que él demoró en llegar a la casa. Sí. Dio no sé cuántas vueltas en el Sí. colectivo, No no quería quería llegar. llegar por temor a lo que los padres le dirían, más que todo su papá. Y llegó el momento en que tuvo que cruzar nomás la puerta Sí, y ahí y, estaban los padres esperándolo. Pero bueno, fue allí el cambio que Dios hizo porque lo que tocó, creo que si mal no recuerdo, la vida de su papá fue que le impresionó ver que estaba predicando, porque él era tartamudo, no hablaba fluido, entonces ver que su hijo estaba hablando de fluido de Jesús en una plataforma, eso su papá no pudo con eso. ver que su hijo hablaba normalmente y bueno, estaba sanado, lo había sanado Sí. el Señor. Allí, bueno, bueno, ahí empezaron las conversiones en su familia, porque Benny tenía muchos hermanos y hermanas, tiene, yo creo que hace poco falleció, hace 2 años falleció uno, pero tiene muchos hermanos y hermanas, y, y bueno, allí comenzó el proceso de conversión y salvación de toda su familia. Qué lindo porque se cumple la palabra del Señor. eh, si, eh, si crees en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Eh, Así que es lindo ver que el Señor cumple su palabra, que aún el Señor sigue cumpliendo, así que te animo a que puedas seguir orando y que tu corazón no desfallezca y sigas orando por tu familia, que un día van a estar a los pies del Señor. Entonces bueno, ahí comenzó el ministerio evangelístico de Benny Hinn, siendo invitado a predicar para un lado, para otro, pero lo que marca la vida de Benny Hinn quizás es la unción, porque el ministerio de Benny Hinn ha ido acompañado de milagros, de sanidad, ha tenido un ministerio evangelístico. Ha ido predicando por las naciones. A ver, aquí en Argentina nosotros hemos ido yo creo que de las últimas 3 veces que vino fuimos 2. Creo que fue en 2006 cuando vino a Vélez Sarsfield, ¿te acordás? Y después fuimos a Córdoba. En 2012. No me acuerdo el año. Creo que fue en 2012 que vino a Córdoba, el Estadio Orfeo. Y yo no sé si estuvo hace poco, después obviamente de 2012, sí, yo creo que hubo una tercera vez que estuvo acá. Y bueno, la verdad que sí, tiene su forma particular, o sea, cada ministerio sí tiene su forma. Por ahí los cantos que se hacen son más tipo himno, más, no sé si tipo himno, porque creo que muchas de las canciones son escritas por Benny Hinn, pero tienen ese tipo de ritmo. Por ejemplo, ese que dice, tú eres glorioso y digno de alabar, o cantan el Shaddai, y lo cantan con otro ritmo distinto al que porque uno lo sabe, el Shaddai, el Shaddai, el Eliona, y ellos lo cantan, el Shaddai, el Shaddai, el micrófono, el Eliona. Es otro tipo de música, pero lo que Dios hace a través de ese ministerio, sanidades, milagros, es tremendo, es tremendo. Tienen misiones para todo el mundo. Bueno, el ministerio se llama Benny Hinn Ministries, Ministerios Benny Hinn. Creo que están, no sé si en Orlando, Florida, no me acuerdo dónde están ahora. Bueno, Dante Gebel tiene una muy buena relación con Benny. Ha estado predicando, creo que ambos han estado predicando en la iglesia del otro. Hay una muy linda relación allí. Y bueno, Benny Hinn, la verdad que creo que una por las cosas que se lo conoce mucho, creo que mucho tiempo se lo ha llamado el que redescubrió al Espíritu Santo. Y si mal no recuerdo, ¿por qué? Porque en el año 90 él escribe el libro Buenos Días Espíritu Santo. Y yo no sé si en ese libro en el que él lo llama al Espíritu Santo, o sea, no en forma ofensiva, sino lamentando, es el gran desconocido del siglo XX.
Por eso es que eh, se lo llama como que él fue quien redescubrió al Espíritu Santo. Casualmente, por toda esta serie de experiencias que empezó a tener, él empezó a conocer al Espíritu Santo. Y empezó a ver que el Espíritu Santo no era una fuerza, sino que realmente era una persona, claro, que no era una fuerza, que no era un poder, sino que realmente una persona. Entonces, el libro Buenos Días Espíritu Santo es muy lindo, y hay capítulos en donde empieza a desentrañar las características de por qué el Espíritu Santo es una persona, porque él se goza, porque él se entristece. ¿Qué tenés que salir? Bueno, sí, sale, pasa. Él se goza, se entristece, habla, son todas características que tiene una persona, y que no es una fuerza. Entonces eso está en el libro Buenos Días Espíritu Santo, te animo a que lo puedas buscar. Es un libro un poquito viejo, por ahí no, está descontinuada la producción, pero en alguna librería cristiana lo vas a encontrar seguramente. Y si no, bueno, de última quizás está mal lo que lo voy a decir, pero por internet quizás se lo pueda encontrar. Hay librerías, a ver, los que son más duchos con internet, hay librerías en donde cristianas, como la editorial CLI, que tiene versiones PDF. Entonces uno, en vez de comprar un libro y esperar a que te lo manden, lo compras en PDF, porque, a ver, está bueno que sembremos en la obra. Tenemos quizá una cultura mucho de fotocopiar, de hacer copias, pero está bueno que nosotros sembremos en la obra, que apoyemos la obra, que apoyemos los ministerios. Está bueno que nosotros podamos sembrar en esos ministerios. Bueno, por ahí, si no hay acceso a internet, si no tenés acceso a una librería cristiana, y bueno, por ahí yo creo que el Señor entiende ese tipo de cosas, pero mientras podamos ser testimonios como creyentes, está bueno que podamos buscar los libros originales, sea en formato físico o en formato digital. Así que yo les animo a que puedan conseguir el libro Buenos Días Espíritu Santo, donde se relata todo esto que estamos hablando. Hay otros libros de Benny Hinn, como La Unción, Bienvenido Espíritu Santo, Sangre en la Arena, Ángeles y Demonios, no me acuerdo qué otros libros más, pero esos son los más conocidos. Los más conocidos: Buenos Días Espíritu Santo, La Unción, Bienvenido Espíritu Santo. Son libros quizás de los más conocidos. De los más nuevos están Sangre en la Arena, que es un libro que cuenta mucho el tema del conflicto en Israel, para poder entender e ir a la parte profética. Y después el libro Ángeles y Demonios, todavía no lo he leído, pero bueno, sin duda lo tengo por ahí, en algún momento voy a empezar a leerlo, pero sin duda es un libro de angeleología, así que en algún momento vamos a incursionar en ese libro, que lo tengo guardado en la biblioteca hace mucho. Pero el libro Buenos Días Espíritu Santo te explica claramente, característica por característica, sobre el Espíritu Santo como persona. Esto fue lo que ha caracterizado el ministerio de Benny Hinn, ese amor por el Espíritu Santo, ese amor de conocerlo como persona, y bueno, sus libros, pero esto lo llevó a ser conocido como aquel que redescubrió al Espíritu Santo. Así que la verdad que la vida de Benny Hinn, sí, hay mucha gente que quizás lo difama, que es un apóstata, que es esto, que es lo otro. Hermanos, tomemos lo bueno, desechemos lo malo. Yo creo que tenemos que dejar. Muchos quieren tener ese ministerio de Juan el Bautista o el de Jeremías, de acusar y de señalar y de esto y de lo otro, pero yo creo que tenemos que aprender a tomar lo bueno, desechar lo malo, a no estar mirando siempre lo malo y que es un apóstata, o sea,
a ver, hermanos, hay un montón de religiones que adoran otros dioses. Hay un montón de religiones que adoran otros dioses. ¿Por qué no los atacan a ellos? Pero hay gente, bueno, que dedica su tiempo. Yo sé lo que es crear un video y lo hago de la forma más económica en cuanto a tiempo, digamos. Pero crear un video lleva mucho tiempo y hay quienes dedican su tiempo y su tiempo para hacer videos y tienen canales exclusivos para difamar pastores, evangelistas, apóstoles o lo que fuera. Yo creo que tenemos que tomar lo bueno, desechar lo malo. Y el Señor es el que va a juzgar. Ahora, si hay cosas demasiado grosas, y bueno, allí uno ya nos apartemos. Por ahí si hay alguien que se apartó totalmente de la palabra de Dios, que yo hace unos lunes atrás, comentaba, no voy a dar nombre, pero hablábamos de un pastor que creo que tenía su iglesia en Paraguay, muy conocido, tenía una unción, una autoridad para reprender demonios, una unción en la música, en la adoración, tremendo. Se divorció y se apartó de la obra. A mí me llamaba la atención que ya no salía en internet, no salía en el enlace, no encontraba videos de él. Y bueno, empecé a investigar un poco, no de chuma, sino que me preocupó. Y bueno, me enteré que se había divorciado. Y se apartó totalmente y ahora está con una onda medio, no lo digo en forma despectiva, por favor, en una onda así medio hipona del arte, pintando, y así como predicaba, ahora cuenta la historia del arte, de por qué pinta esto. O sea, ese don, porque los dones son irrevocables, que él tenía para predicar, un hermoso don para predicar, ahora lo usa para explicar el arte del micrófono, el arte, la historia del arte, y se pone a contar de que fulano en tal año, en el año 1500, comenzó con este formato de arte y de pintura. Está bien para el que lo hace, pero él es un príncipe, él es un sacerdote del Señor, él tiene que estar predicando el evangelio, no predicando el arte. Y eso es lo triste, ¿verdad? Y lamentablemente muchos consiervos, muchos hermanos en la fe se gozan cuando ven caer a alguien así. Uno ve, es verdad que por ahí Dante Gebel es medio picante con sus respuestas en las redes sociales, pero es verdad, hay mucha gente que dice, que le escribía, por ejemplo, ya vas a ver cuando estés en el infierno y yo te vea y me goce de verte allí. O sea, ¿cómo puede ser que un cristiano diga eso? ¿Cómo puede ser que alguien que dice ser creyente, que dice ser cristiano, que tiene la bandera del Señor, el estandarte de ese Dios que nos dice, id y aprender lo que es misericordia quiero y no sacrificio? ¿Cómo puede ser que de un corazón así, alguien, porque es fácil escribir detrás de una computadora, alguien que no ve, que está sentado detrás de una computadora y te escriba escribiendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, escribiendo ese tipo de cosas? ¿Cómo me voy a gozar cuando estés en el infierno y te vea arder en el fuego eterno? Apóstata, pecador. Esas cosas traen división. Y el apóstol Pablo que nos dice, aléjate de todo aquel, y habla de hermano en la fe, que causa división en las iglesias, aquel que causa división en una congregación. Entonces nosotros veamos a Cristo, tenemos que ver al Señor. No somos ni de Pablo ni de Apolo, somos del Señor, que honramos la unción y lo que Dios hace en la vida de un hombre, lo honramos. Que han cometido equivocaciones, cometen equivocaciones. Y eso es un punto ahora que vamos a hablar, que es el divorcio que tuvo Benny Hinn. Benny Hinn, lamentablemente, allá por año 2010, más o menos, 2010-2011, se divorció, y él reconoce que fue porque se dedicó completamente al ministerio. Se dedicó completamente al ministerio y descuidó su familia. Entonces su mujer cayó en una depresión, se pasaba empastillándose,
hasta que la mujer no aguantó más. Porque está bien, uno fluye en la unción, en el mandato que el Señor nos da, pero bueno, claro, imagínense, Benny Hinn viajaba seguido a otras naciones y la señora se quedaba en la casa. Claro, pasa que no viajaba una vez al mes, viajaba. Seguido. Viajaba varias veces al mes. Entonces ella como que se habrá sentido hasta abandonada, Y claro, y empezó a sentirse sola y ahí llega la depresión. Y la depresión la condujo a tomar medicamentos ya abusando de ellos. sí, que Y llegó un se momento complicó toda la estaba como situación. drogada, lo que decían. Sí. Dopada, perdón, no quiero Dopada, hablar. que tuvo que desintoxicarse de tanta medicación. Y bueno, cuando el Señor tuvo que trabajar en todos, en el matrimonio y en los hijos. Y aún cuando estaban divorciados. Bueno, Sí, ahí seguimos. Sí. Bueno, es por esto que los pastores Rodríguez toman siempre una sabia decisión, que es que nunca viajan solos, siempre viajan los dos. Siempre viajan los dos, el pastor Ricardo con la pastora María Patricia, cuando tienen que predicar en Argentina, en Estados Unidos, en el Congo, donde sea, van siempre los dos. Muy pocas veces se lo ha visto. Raras excepciones, como hace unos meses Hace atrás, unos meses atrás, que no sé que a ella dónde no se fue. sentía bien, la Sí, pastora. creo que fue cuando fueron a África. Creo que sí, Creo que no, a antes de Nigeria. África. Bueno, hubo en estos viajes, Hace poco nomás. hace poco en estos meses, que a mí me llamó la atención, pero bueno, seguramente no se sentía Ella no bien. se sentía bien, la pastora. Sí, por ya eso. me estoy acordando. Sí. Sí. Pero siempre ellos viajan juntos. Viajan juntos a todos lados, así sea que vayan al interior del país, alguna campaña en el interior del país, siempre viajan juntos. Pero bueno, Benny Hinn lamentablemente quizás no tuvo quien lo aconseje en ese sentido, y tuvo que pasar por un divorcio, no solo por separación, sino por divorcio, y bueno, fue un volver a empezar, un volver a enamorarla. Dice que en 30 años de matrimonio creo que habían visto dos películas. Claro, cuando estaban ya por separarse, creo que era, uno de sus amigos que trabajaba como secretario de él, Sí, algo muy cercano a él, a Benny Hinn, le preguntó cuántas veces iban al cine cuando estaban juntos. Y él se acordaba que solamente 2 veces y de novios habrá de sido. novios. Entonces ahí es como él empieza a recapacitar, porque al ministerio hay que cuidarlo. Y hay que entregarlo con fe, con aprendizaje todos los días, Pero también con entrega. la familia. Pero la familia también es importante. No puedo yo hacer a un lado a mi familia por decir que estoy 30 horas, de las 24 horas, 30 horas estoy en el ministerio. Por eso es que muchos hijos de pastores se apartan. Claro, y no quieren comprometerse con la obra. No, es que hay muchos hijos de pastores que dicen, no, papá no me da un 5 de bolilla. Pero llama el hermano fulano y papá va corriendo a la casa del hermano fulano. Hay un problema en la iglesia, papá va corriendo a la iglesia y yo nunca estoy. Papá prefiere a los hermanos de la iglesia, papá prefiere estar en la iglesia antes que estar conmigo. Y esto pasa en todos lados, no solamente en el tema iglesia. Gente que labura todo el día, que tiene 2 trabajos, 3 trabajos, llegan a la casa cansados, no ven ni un partido de fútbol, no toman ni una coca con su hijo. Y después cuando el papá o la mamá quieren ver a su hijo, el hijo ya está rebelde, no quiere hablar con ellos, ya consiguió amigos en la calle, malas compañías, vuelve a deshoras. Entonces esto pasa en todos lados y el ministerio no es la excepción. Entonces uno debe ser sabio, poder dedicar tiempo al ministerio, el tiempo que se merece, porque tampoco es cuestión de decir, bueno, la iglesia, el ministerio es 15 minutos antes de la reunión, 15 minutos después, ya está, me olvido, nos vemos el otro domingo. No, el ministerio se trabaja en oración, en estudio, en dedicarle tiempo a la palabra, pero también cuidar la familia, cuidar todos esos aspectos. Y bueno, Benny Hinn, a partir de eso empezó a ver, en 2 meses, no sé cuántas películas habían visto ya, bueno, no sé si al año
se volvieron a casar, se reconciliaron, se volvieron a casar, el Señor restauró ese matrimonio. A ver, y voy a esto, no es que la esposa de Benny haya sido inconversa, no es que la esposa de Benny haya sido de otra denominación y que no encajaban, que tenían visiones distintas, que no creían, no. Venían de ramas pentecostales. Vamos a hacer un pequeño resumen también, que esto no está en el libro Buenos Días Espíritu Santo, esto lo escuchamos del mismo Benny Hinn cuando fuimos a Córdoba, en el Estadio Orfeo, en el año 2012. El papá de la esposa de Benny, que me van a disculpar, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo si era Catherine, no me acuerdo. El papá de la esposa de Benny era pastor. Es más, yo no sé si el abuelo de la chica, de la señora, Susan Hinn, entonces su papá era pastor, o sea, ella es hija de pastores y nieta de Claro, pastores. viene de una rama generacional de pastores. Sí, y pastores pentecostales. Pues a esto iba. El papá de Susan era pastor y el abuelo tocaba el teclado en las reuniones del avivamiento de Gales con Evan Roberts. O sea, viene de una rama pentecostal como lo es Benny Pero Hinn. bien sumergida en el espíritu. Sí. O sea, no me acuerdo, yo no me acuerdo si el papá o el abuelo de Susan llegó a tocar el teclado en las reuniones de Evan Roberts, allí en el avivamiento de Gales en 1905. El abuelo. Debe ser. Por la edad. O sea, hablamos de alguien que ha bebido del Espíritu, una mujer ungida, una mujer que viene de un linaje pastoral pentecostal, del mover del Espíritu Santo. Y bueno, lamentablemente el padre perdió la iglesia. No contó aquella vez, creo que es lo que pasó, pero bueno, hubo un escándalo y el padre perdió la iglesia. Entonces, claro, Benny Hinn venía siendo evangelista. Era lindo, viajaba para aquí, viajaba para allá, pero él no quería ser pastor. Y lo entiendo, porque yo no quería ser pastor. Pero no pude resistirme al llamado. Estuve, me acuerdo, 2 semanas orando. Yo decía, Señor, no quiero ser pastor cuando el Señor nos llamó al ministerio. No quiero ser pastor. Yo sé lo que sufre un pastor, sé lo que sufre las traiciones, la gente más cercana te deja cuando pasan estas cosas. No quiero ser pastor, porque he estado cerca de pastores y sé la soledad que viven, sé lo que pasan, sé lo que sufren. No quiero ser pastor. Y bueno, al último el Señor me dijo, vas a hacer lo que yo te diga y punto, y acepté el llamado. Entonces Benny no quería ser pastor, porque casualmente por este tipo de cosas, y además porque él decía, Señor, yo no quiero ver la misma gente todos los domingos, decía. Porque claro, es lindo ir a una noche de avivamiento, ir a Argentina, a Brasil, a Chile, al Congo, a Camerún, a qué sé yo, a España, a Estados Unidos, a México. El Señor te lleva por todos lados, predicar, pero y él decía, no quiero ir ver la misma gente todos los domingos, no quiero estar con los problemas de un pastor, del problema de iglesia, que los hermanos se pelean, que esto, que otro. Pero Benny, el papá lo increpó y le dijo, Benny, tienes que tomar el pastorado de la iglesia, porque si no toda esa gente se va a perder, porque era una iglesia, creo que era la iglesia más grande de la ciudad. Y hasta que aceptó, tomó el pastorado de la iglesia. Pero claro, o sea, fue un escándalo tal que mucha gente se fue, yo creo que incluso músicos se fueron. Entonces, bueno, él se puso a orar y muchos, cuando comenzó el ministerio de él y se enteraron de que él comenzaba a pastorear, muchos amigos dijeron, vamos a ayudar a Benny. Y así que de un domingo a otro tenía templo, tenía iglesia, tenía gente y tenía músico, porque sus amigos dijeron, vamos a ayudar a Benny. Yo oro para que el Señor traiga esos amigos, traiga esos músicos a esta iglesia. Oro para que el Señor diga, vamos a ayudar a Noemí, vamos a ayudar a Alejandro. Qué lindo cuando el Señor hace esto. Entonces a eso iba un poco con el tema del matrimonio de Benny,
O sea, eran dos personas llenas del Espíritu Santo, son dos personas llenas del Espíritu Santo, embebidas en la unción, embebidas en todo ese tema, el mover del Espíritu. Pero bueno, la situación familiar, Benny viajando casi toda la semana, varios días fuera de casa, hicieron que ella empiece a tomar antidepresivos, empiece a tomar medicamentos fuertes, se la pasaba dormida, entró en depresión, llanto, crisis, y bueno, hasta que ella le dice que un día llorando le dijo, me divorcio. Pero bueno, para la gloria de Dios, ese matrimonio se reconcilió, fue restituido, se volvieron a casar. ¿Y vos te acordás cómo se reconciliaron? No. Fue algo que a mí me encantó cuando lo supe. Resulta que él había, a través del divorcio, eso lo contó Benijín también en Córdoba, Sí. perdió propiedades, perdió cosas materiales para poder pagar a los abogados del divorcio. Una vez que las cosas se tranquilizaron y empezaron a andar mejor, Dios le puso en el corazón a Beni que fueran todos, aún cuando estaban divorciados ya, fueran todos de vacaciones y compartieran el lugar, la casa, compartieran todos los hijos, porque ya hacía mucho que no compartían vacaciones ni con los chicos ni entre ellos. Entonces Dios le puso ese sentir en el corazón a Benijín. Fueron de vacaciones y ahí se volvieron a enamorar los dos. Qué bueno. Y ahí es donde vuelven, toman la decisión de volver a casarse. Qué bueno. Y bueno, hoy sigue siendo un ministerio grande, que sigue bendiciendo el mundo. Tienen su programa televisivo, su estación de radio. Yo creo que ha sido, más allá de sus detractores, ha sido su vida de mucha bendición para muchos. A ver, nosotros hemos conocido más profundamente del Espíritu Santo a través del libro Buenos Días, Espíritu Santo. Eso para mí fue una gran bendición cuando ese libro llegó a mis manos, porque conocí la persona del Espíritu Santo. Y esto también se me había escapado, ¿por qué decimos a veces que Benijín redescubrió el Espíritu Santo? Porque si bien ya se venía todo este mover pentecostal, o sea, Kathryn Kuhlman amaba mucho al Espíritu Santo. Claro, pero nadie lo presentó de esa forma, de esa manera. Nadie. Hasta el día de hoy, sí, los pastores Rodríguez siguen esa línea, pero así específicamente nadie como Benijín. Sí, porque claro, muchas veces se hace énfasis en lo que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? En los milagros, la sanidad, los dones, el hablar en lengua, la interpretación, los milagros, las caídas al piso, todo lo que, las manifestaciones del Espíritu. Pero a través quizás del libro de Benijín, uno ha podido conocer la persona. Y no es solo maravilloso. Sí. Si ustedes tienen la oportunidad, lean ese libro tan precioso, porque es donde Dios les va a hablar, les va a presentar el Padre, les va a presentar el Hijo, pero por sobre todo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahí que es como una radiografía. Sí. Una radiografía de quién es el Espíritu Santo. Miren, toda mi vida yo he sentido una atracción especial por el Espíritu Santo. Yo me eduqué en colegios de monjas, primario y secundario. Todos mis recreos en la capilla todos los recreos iba a la capilla y esos eran mis recreos. Estar ahí y hablaba con Jesús. Pero con el Espíritu Santo era un amor distinto, una atracción, un algo como poderoso que se apoderaba de mí. Siempre fue así, pero no lo conocía, yo lo sentía, sabía que estaba. ¿Cuándo lo conocí? Cuando Él vino a bautizarme y cuando se me presentó en ese libro de cómo era Él. Les puedo asegurar que todo cambia y empiezan a conocer a una maravillosa persona, a una persona que no les va a fallar nunca,
nunca le va a fallar. Pues el Espíritu Santo es lo más hermoso y eso lo conocí, gracias a Dios, a través de Buenos Días Espíritu Santo. Y después tiene otro libro, La unción, eh, la sangre. Bienvenido Espíritu Santo, es otro libro muy lindo, que es un poco como la continuidad de Buenos Días Espíritu Sí. Santo. Y lo lindo que son libros que tienen todo su fundamento bíblico, no es que se habla de una Claro. experiencia extrasensorial y que se habla de presunción, no. Cada cosa tiene su cita bíblica. Es más, o sea, retomemos, él aprendió la Biblia de niño en hebreo, en arameo. Entonces hay a veces traducciones que él las corrige. Por ejemplo, hay un verso en Isaías que dice, y vendrá el Espíritu Santo y vendrá el enemigo como un río, pero el Espíritu Santo levantará bandera. Y él explica en uno de los capítulos que está mal traducido los tiempos verbales, porque si dice que el enemigo viene como un río, está haciéndolo como más poderoso que al Espíritu Santo. Y hay traducciones que lo han traducido mejor. Estamos hablando de la Reina Valera, que por ahí lo ha traducido de esta forma. Y hay traducciones más modernas que la han revisado esa cita bíblica. Y claro, pero ¿quién representa el río? El Espíritu Santo. Entonces, la verdadera traducción debería ser, aunque venga el enemigo, el Espíritu Santo como un río levantará bandera. O sea, ahí uno está viendo que realmente el que tiene el poder mayor que el enemigo es el Espíritu Santo. Entonces, bueno, ahí vemos que son libros que tienen un buen fundamento bíblico. No es un libro de experiencia, de cosas, de presunción, ni nada por el estilo. La verdad que sí, cuenta experiencias espirituales, pero tiene todo su fundamento bíblico. Así que yo les animo a que puedan conseguir esos libros y poder volver a enamorarse del Espíritu Santo. Y hace rato cuando contaba sobre tu experiencia, el Señor siempre nos ha llevado por los caminos del Espíritu, porque siempre digo, son muy pocos los que han nacido en cuna evangélica. La mayoría, quizá la gran mayoría, nos hemos convertido. Entonces, siendo católicos nosotros, el Señor nos lleva a la renovación carismática. Ahí nos presentan al Espíritu Santo, pero a ver, se lo conocía en cuanto a lo que Él hacía, la sanidad interior, el hablar en lengua, la liberación. O sea, uno estaba viendo al Espíritu Santo en acción. Pero cuando entramos, conocemos al Espíritu Santo a través del libro Buenos Días Espíritu Santo, y comenzamos en la iglesia donde nacimos, en la iglesia evangélica donde nacimos, uno entró a conocer al Espíritu Santo como una persona. Qué le gusta, qué no le gusta, qué lo alegra, qué lo enoja, cómo es, cómo habla. No que lo enoja, que lo entristece. Lo entristece. No, pero la palabra también dice, ustedes hicieron enojar mi Santo Espíritu, por lo tanto Él se volvió su enemigo. En el libro de Isaías le dice a los israelitas. Entonces, uno ve a través de ese libro y bueno, en la iglesia donde congregamos, uno empezó a conocer al Espíritu Santo como persona. Y cuando conocimos el Centro Mundial de Avivamiento, fuimos como un escalón más allá, porque nos presentaron al Espíritu Santo como nuestro mejor amigo. Y eso también es voltear otra barrera, es tener un nuevo entendimiento de Él, conocerla en la experiencia, no solo como persona, sino como nuestro mejor amigo. Así que yo te animo a que puedas tener esa comunión, esa coinonía, y conocer al Espíritu Santo como tu mejor amigo, como aquel que siempre está. Así que buscás el libro Buenos Días Espíritu Santo del Centro Mundial de Avivamiento de los Pastores Rodríguez. Está el libro Mi Mejor Amigo. El otro no me acuerdo cómo se llama, pero la verdad que se habla de forma hermosa del Espíritu Santo. Así que bueno, yo creo que con esto hemos abarcado y ya hemos terminado gran parte de lo que es la vida de Benny Hinn, lo que Dios ha hecho a través de él. Así que podemos ya cerrar este programa. Como dije, ya quedan 4 programas. 3 programas vamos a dedicarles a 3 grandes ministerios, y el último vamos a repasar profecías que se han hecho sobre Argentina en cuanto a avivamientos, y poder tener un buen tiempo de oración. El último programa, Dios mediante, si el Señor así lo quiere, será el 19 de diciembre. Así que, ¿te parece que hagamos una oración para finalizar?
Te damos gracias, papá, en el nombre del Señor Jesús, por lo que nos enseñas. Gracias porque tu Espíritu Santo siempre está a la par nuestra. Sí, Señor. Bendito eres tú, mi Dios y Señor, que tocas los corazones, que arrancas la tristeza y traes alegría. En lugar de llanto traes gozo. Gracias, Señor, por tu amor, y toca cada una de estas vidas que quieren aprender más y más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor, y oro por cada persona que escuche el programa. Te pido para que cada uno aprenda a conocerte, que tú te reveles a la vida de ellos, que sea más que teología, más que una enseñanza, más que tradición, que puedan tener una comunión contigo, conocerte como persona, conocerte como amigo y poder caminar día a día de tu mano, conociendo tu palabra, teniendo comunión contigo, buscándote, siendo verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Levanta, Señor, un ejército de gente hambrienta. Levanta, Señor, músicos, intercesores, adoradores, Señor, gente con todo tipo de dones, don de sanidad, don de discernimiento, de servicio, de intercesión, de adoración, de sanidades, de milagros, todo tipo, Señor, de dones. Que realmente haya manifestación viva del Espíritu, hablando en lenguas, todo tipo de señales y milagros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto es todo por hoy. Finalizamos este programa, el programa número 30, para la gloria de Dios. Así que bueno, nos reencontramos el próximo lunes 20 horas. Te recordamos nuestro día de reunión, viernes 20 horas y domingos 9:30 de la mañana. Ya vamos a estar avisando si hay algún cambio de horario por el calendario de verano. Así que viernes 20 horas, domingo 9:30 de la mañana. Estamos ubicados en Caseros Norte 494, esquina Trejo y Sanabria. Te repito, Caseros Norte 494, esquina Trejo y Sanabria. Todavía no tenemos cartel, ya vamos a hacer el cartel, pero vas a reconocer nuestro lugar de reunión porque tenemos la torre de la radio en el techo de la casa. Así que te animamos a que te puedas acercar, puedes seguir escuchando nuestra radio FM 96.3 y a través del sitio web también www.avivarriosdedios.com. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram como Iglesia Ríos de Dios. Buscanos, dale me gusta a las publicaciones, seguilo, compartilo, porque vos no sabes cuándo puede ser de bendición para otra persona. Esto es todo por hoy. Portadores del Fuego llega a su fin por el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes a las 20 horas. Chau, chau.